zona del interior, en la zona del campo, todavía se sigue viendo. Por ahí todavía se sigue aconsejando, hasta hace poco hablé en el centro dermatológico, no me acuerdo el nombre de la doctora, que por ahí ella trata de mencionar de que no mencione que tiene la lepra, ¿no? Trata de aconsejar que no diga a la familia que tiene lepra. Mirá. Porque todavía se sigue estigmatizando, se sigue teniendo miedo a algo que no se conoce. Claro. ¿Por qué se complica? Señoras y señores, hoy en nuestra columna de historia, el profe Marcos Monzón con nosotros. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. ¿Cómo era? Es la ciencia que estudia el pasado para no repetirla en el presente. En realidad, eso no es el concepto, es la ciencia que estudia el pasado del hombre. Dijiste cualquiera. Claro. Exacto, por ahí estás mezclando. Vos le agregaste un contenido político que está bien, digamos. Ahora, antes de empezar con la información, hay que destacar... Fuerte el aplauso. Gente de la columna de historia que trae cosas ricas. Para vos, Mariana Maciel. Para vos, Gustavo Galarza. Para vos, Martín Kovalecki. Mucho claro, Ni hablemos de Penelli. Bueno, Sofía Zapata, que viene ahora dentro de un rato, ojalá que nos esté escuchando y traiga algo para acompañar esto. Bueno, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, ¿no es cierto? La verdad que este es un espacio muy rico, ¿no? Para hablar un poco de historia. Y la verdad que felicitarles es poco, ¿no? Porque en la historia, acá en Corrientes, se habla muy poco de lo que respecta de la historia regional. Ya ustedes anteriormente estuvieron hablando con la profe Vargas de que la historia siempre lo escribe, la describen más bien los vencedores, o desde una perspectiva porteña. Claro. No se tiene en cuenta. Muy centralizado allá. Exactamente. Y de allá baja. La política todavía actualmente sigue siendo... ¿Sí? Cuando dicen los argentinos, no hace referencia a toda la zona. Todos los argentinos son unos agrandados. Sí, son 20 porteños en el mundo. Pero bueno, muchísimas gracias por estar acá. Y hoy nos trae este tema que nos causó ya signos de preguntas por todos lados en el corte antes que arranque, que era el estigma social del enfermo del mal de Hansen, en la ciudad de Corrientes. Exacto. Expliquemos qué es el mal de Hansen. El mal de Hansen es una enfermedad muy conocida que ya todos los conocemos desde la Biblia, que viene a ser la lepra, ¿no es cierto? Sí. Hansen viene a ser el que descubre el bacilo de esa enfermedad, ¿no es cierto? Porque también hay muchas enfermedades similares, por ejemplo, el vitiligo es una enfermedad, o lepra blanca, y hay muchas enfermedades también muy similares, pero Hansen descubre esta de la manera como se contagia, ¿no es cierto? ¿Se contagiaba la lepra? La lepra se contagia, pero no... Bueno, eso es lo que voy a tratar de trabajarlo, ¿no? En la charla. Vamos arrancando por el comienzo. ¿Por qué el estigma social particularmente en Corrientes? ¿Qué pasó en Corrientes con esto, no? Particularmente, vamos a hablar de que el correntino es una persona que tiene... es considerada una persona que digamos que tiene sus raíces muy arraigadas a la religión, ¿no es cierto? Sí. Y la condena social viene desde la Biblia, porque acuérdense que en la Biblia menciona de que la lepra es un castigo de Dios. Claro. Entonces, fíjense que hace cuánto tiempo se escribió la Biblia, y esta investigación está llevada a cabo a comienzos del siglo XX. Claro. Entonces, lo que hace la sociedad es, incluso todavía en la actualidad, es hacer una condena social. Todas las medidas que se van tomando en el tiempo, solamente se tiene en cuenta la persona sana, ni siquiera la persona sana, son líneas políticas. Y esta investigación va a trabajar justamente sobre lo que sintió el enfermo de la lepra en esa época. Que esto se viene trabajando de comienzo del siglo XX. Sí. Yo hice un recorte periódico desde el siglo XX hasta mediados del siglo XX, ¿no? Arranquemos, profe, porque me interesa mucho. ¿Cuántas fueron las oportunidades en que la lepra, en este caso el mal de Hansen, afectó fuertemente a la sociedad correntina? Y Corrientes, primeramente, comienzo fin del siglo XIX y XX, fue la provincia que más, digamos, enfermos de lepra dictó en el censo, digamos. Mira. Junto con el Chaco. Bueno, en realidad en ese tiempo no era todavía considerada una provincia del Chaco, sino era un territorio nacional, ¿no es cierto?
Y después tenemos Misiones, tenemos Buenos Aires, toda la Santa Fe, pero Corrientes fue la que más enfermos de lepra tuvo. ¿Fue una epidemia? ¿A qué se debía? Exactamente, Fue fue una epidemia, exactamente, fue una epidemia. Si vamos de la Edad Media, fíjense a los enfermos de lepra, cómo se lo estigmatizaba, se lo ponía una vestimenta blanca para denotar que tenían la enfermedad, y se le ponía una campana como la vaca Lola. Claro. Nosotros teníamos acá una isla para ellos. En realidad no estaba destinado a ese lugar primeramente. En Buenos Aires era la isla Martín García, que después fue cárcel, y ahí era un leprosario. Ese fue el primer lugar que fue pensado para, digamos, data, José, digamos, recluirlos a estos enfermos. La isla Martín García, pero tremendo. Se desestimó ese lugar porque se consideró en la ley 11.359 que cada provincia tenía que albergar a su propio enfermo, y justamente nosotros teníamos más, ¿no? Y también, de hecho, desde Buenos Aires querían mandar todos sus enfermos acá a Corrientes. Claro, yo leyendo, sacarlos de la zona, digamos. Leyendo una biografía del Che Guevara, su recorrido por Latinoamérica, ellos trabajaban en su área médica, digamos, en leprosarios, y iban de leprosario en leprosario por toda Latinoamérica. Entonces era como una práctica muy común de comienzos de siglo, tenerlos aislados, en islas, en lugares cerrados donde no entre ni salga nadie. Bien ahí justo tocaste un tema puntual para que vos veas, eso ya se toma desde la antigüedad porque es una enfermedad milenaria. Y fíjate que comienza el siglo XX no cambió ninguna medida, claro. Se sigue la reclusión, el estigma, ¿no es cierto?, al enfermo, pero en ningún momento se lo tiene digamos, en consideración, porque a la persona, perdón, en ese tiempo no existía. Lo que yo recuerdo de clases de historia que sobre el tema, ¿no? Lo peor que quizás sucedió en Corrientes no solamente fue la reclusión de las personas, sino que también todas las familias pudientes y médicos se fueron. Entonces, exacto. ¿Quién atendía a los leprosos? ¿De dónde se fueron? De la ciudad. Se iban a sus campos. Claro. De allí nacen los famosos... No, eso era en la fiebre amarilla. Pero sucedía cada vez que había alguna enfermedad fuerte. Sí. Sí, igual digamos que en ese ahí tiempo todavía no se sabía conciencia cierta cómo era el contagio. Claro. Mucha gente creía que uno le tocaba y ya te contraía la enfermedad y no era así de fácil contagiarse. O sea, fíjate, estábamos en pleno 2020, el futuro mismo, y no sabíamos cómo manejar una pandemia, que era sacate la zapatilla, poner la ayudina al coso, que sí, no te toque fulano, que aquel claro, que hubo un montón de cosas. O sea, me imagino lo que habrá sido hace tanto tiempo con información nula. Bueno, pero con esta misma enfermedad que pasó hace poco, ¿cuál fue la misma solución? La reclusión. Sí. Y en ningún momento nos pusimos en el zapato del enfermo tampoco. Claro. Sí, no, yo hablo por ahí en la zona del interior que me tocó vivir, por ejemplo, esto de la pandemia, ¿no? La enfermedad de la soledad. Sí, pero fíjate que en ningún momento uno se pone en la piel del otro como enfermo, en ser solidario como ser humano, ¿no? Y en ese tiempo no se sabía cómo era el contagio, y las medidas que se tomaron fueron la reclusión. Nosotros, Corrientes, fuimos pioneros en lo que tiene que ver con la sanción de la ley, porque fuimos los primeros en empezar a promulgar una ley, ¿no es cierto? En muchas cosas, Corrientes, lo que siempre hablo con las personas, somos pioneros en muchas cosas. Fuimos corajudos en todo, fuimos corajudos en la guerra, todos fuimos primeros. No sé qué pasó hoy en la actualidad, que no estamos teniendo ese coraje, no sé qué le pasó al correntino de hoy, pero en muchas guerras estuvimos presentes. Ya hay mucha migración, maestro. No, ojo que en ya está muy mezclado todo. En la pandemia también tuvimos nuestras cosas. Pero digo, nos acabas de tirar bastante data sobre lo que son los registros de la lepra acá, la cantidad y demás. ¿Personalidades importantes de Corrientes tuvieron lepra y fallecieron por esto? ¿En esa última epidemia? Particularmente yo no me detuve a que yo haya denotado, haya investigado, no. Pero quizás incluso también se haya cambiado el motivo de la muerte por una cuestión de honra y demás, ¿o no? No, porque la lepra era algo que se iba a notar en la piel. Claro. Las dos maneras que se presentaban la lepra era, o la más leve sería las manchas, ¿no?
que hoy por hoy también se puede confundir con el cáncer de piel, por ejemplo. Claro. Si uno se va al centro dermatológico que está por la calle de La Rioja, todavía siguen atendiendo al enfermo lepra, pero también se confunde con el cáncer de piel. Pero la más grosa era la que vos perdías los miembros, porque se te caía en la nariz, se te caía en las cejas, los dedos, todos los miembros. ¿no? O sea, es imposible que no se te note la enfermedad. Yo calculo, y esto es una especulación base a conocer un poquito la idiosincrasia y demás. Si con los embarazos te agarraban a la nena bien y te la mandaban al campo y venían con un nuevo criado del campo que era muy parecido a tu hija de sociedad, me imagino lo que habrá sido si aparecía alguien de alcurnia, digamos, infectado. Pero en ese tiempo se hablaba de que la enfermedad era de los pobres y no era de los pobres. Claro. Si ustedes ven, por ejemplo, la película Corazón Valiente, no sé si se acuerdan del rey de Escocia, que estaba todo básicamente podrido, tenía lepra. Claro. Y no tenía nada que ver, tenía que ver con la falta de hacinamiento y de higiene. Corrientes fue también pionero en lo que tiene que ver con la higiene, con Emilio Coni, que es el que empieza a cambiar un poco la higiene. ¿Por qué? No existían baños públicos. Claro. O sea, con la misma mano hacías todo, no existía agua potable, comían, no todos tenían acceso al cubierto. Imagínate que era mucho más fácil de contagiar la enfermedad y no tenía que ver con los pobres, tenía que ver con cualquier tipo de... De hecho, hoy seguimos teniendo enfermedad por falta de higiene, digamos, y estamos muy avanzados. Está bien, no hay red de agua potable en todos lados, pero sí en la mayoría de los lugares y así todo, digamos que hay como mucha contaminación. Todavía existe la enfermedad no se manifiesta como en ese tiempo, pero en la zona del interior, en la zona del campo, todavía se sigue viendo. Por ahí todavía se sigue aconsejando, hasta hace poco hablé en el centro dermatológico, no me acuerdo el nombre de la doctora, que por ahí ella trata de mencionar de que no mencione que tiene la lepra, ¿no? Trata de aconsejar que no diga a la familia que tiene lepra. Mirá. Porque todavía se sigue estigmatizando, se sigue teniendo miedo a algo que no se conoce. Claro. Y la enfermedad no es que con un estornudo le contagias. Tu cuerpo tiene que estar predispuesto, ¿no es cierto? Claro. Tiene que estar mal hacinado, mal higienizado, tiene que tener una mala alimentación. De esa manera, por ejemplo, si un leproso hoy se acerca, lo único que vos ves es la apariencia física. Claro. Y lo que te causa es la impresión de ver una persona que pierde sus miembros o tiene manchas en la cara. Claro. O pierde el cabello. Pero no se sabía en ese tiempo con ciencia cierta cómo se contagiaba. Por ahí la única medida era la reclusión. No había otra manera de saber cómo uno se contagiaba, ¿no? Impresionante que hasta ¿Cuándo el día termina? de hoy ¿Cuándo siga empieza pasando? a mermar el...? Es que eso es lo misterioso. Se crea un hospital que tiene una fachada inglesa. No sé si ustedes fueron a la isla del Cerrito. Hermosísimo, sí, todavía los edificios que existen ahí. Tremendo lugar. Yo no entiendo cómo se abandonaron. Se crea un hospital, se lo sacas, porque la ley básicamente te sacaban de acá de Corriente y te llevaban a la isla del Cerrito, y se crea todo este hospital y luego en el 68 aproximadamente se cierra. Misteriosamente todo ya dejó de existir la lepra. ¿Por qué? Por el turismo. El leprosario era nuestro nada más, claramente, porque el Chaco todavía no tenía provincia. ¿O no? No era provincia, no era considerado. 68 todavía ya era considerado provincia. De hecho, sí. Pero de hecho se pide la isla del Cerrito para el turismo. ¿El edificio sigue existiendo? Todavía existe, claro, pero... y se ocupa como municipalidad, y algunas personas siguen viviendo ahí y otros están bastante deteriorados. Pero si ustedes se ponen a ver el edificio comienzo del siglo XX, la fachada y el dinero que se invirtió es tremendo, inmenso. Pero ¿Quién paga eso? ¿Nación? Nación, sí, en ese momento, que la ley era nacional. Bien. Pero fíjate vos cómo se cierra pensando en el turismo, porque claro, si vos tenés un leprosario, digamos, ¿quién va a querer acercarse? Porque digamos que hoy la isla del Cerrito es un lugar turístico, de algún modo, digamos. Y sí. Pero si había un leprosario, por esta conciencia de contagio y demás, nadie iba a ir. O sea. Pero fíjate también cómo juega la ignorancia. Si vos te vas al cementerio todavía, vos ves tan separados todavía las personas que tenían muerto. Hay un cementerio nuevo
para lo que es la isla bueno, Cerrito. ahí llegamos al colmo de la estigmatización, ni muertos descansan. Claro. No están en paz, son estigmatizados hasta en la muerte. Claro, Son claro. separados, Que el no me cementerio contagie todo a mi tío descuidado. que murió recién. De hecho, Esa señora ya murió. de hecho, en la historia del Cerrito se trata de suprimir eso, no se deja mucho que se hable de eso. De hecho, se le prohibió a muchos lugareños un tiempo de que se hable de esa historia, como que la historia del hospital de la isla del Cerrito como que no hubiera existido, pero lo que hizo que la isla del Cerrito se fundara es el hospital, porque los enfermos fueron los que colonizaron, los que limpiaron todo el territorio. Los que estuvieron alrededores de ese hospital fueron todos familiares de esos enfermos. Claro. Y ellos fueron los que colonizaron todo ese lugar. Los primeros habitantes de la isla del Cerrito Sí, porque ese era eran personas que eran familiares o Enfermos. leprosos. Fue también un lugar estratégico, porque la isla del Cerrito primeramente fue considerada capital del Chaco un tiempo, para que no sea mira. usurpada por los brasileños y por los paraguayos por la guerra de la Triple Alianza. Claro. De hecho, dentro de la isla se encuentran algunas reliquias, ¿no es cierto?, de esa guerra, ¿no es cierto? Mira. De hecho, el museo está bastante bien armado, ¿no es cierto?, con toda la información. Y luego, como lugar estratégico, luego se pone también al hospital, ¿no es cierto?, para ocuparlo, de hecho, porque si no iba a ser usurpado por otros países, ¿no es cierto? O sea, le buscaron rápido una ocupación Exacto. a la isla del Cerrito para que no se vaya para Tremendo. en el mapeo para Brasil. Pero no se le tomó tampoco en cuenta la persona sana, porque la persona sana tenía miedo de que venga por río. Acuérdense que en la guerra de la Triple Alianza se tiraron los cuerpos de la fiebre amarilla y Sí. los primeros que se contagiaron fueron los correntinos. Entonces los correntinos, los que estábamos acá en Capital, tenían miedo de que nuevamente otra enfermedad venga por El por agua. el río. Exacto, porque la manera más fácil de propagar esa enfermedad es por el agua. Y no se tuvo en cuenta ni al enfermo ni al sano, y se tomaron medidas políticas, se gastó un dineral de la noche a la mañana, no existe más la lepra. Claro. Desapareció. Mira. Claro. Misteriosamente. Y fuimos pioneros en lo que es la ley, en lo que es la higiene, digamos que tiene una importancia. Las damas de beneficencia también acá ocuparon tuvieron una gran importancia. Acá eran damas de la alta sociedad, ¿no es cierto?, que en teoría venían a ayudar, pero también en los diarios los retrataban como que ellas hacían como un sport, ¿no es cierto?, como que era una caridad media disfrazada. Para la foto. Exactamente, Para era la como... foto. Lo hacían como un deporte, digamos. Y sí. Entonces, después el patronato del Eso enfermo vos siempre lepra- sigue existiendo. Exactamente. Pero bueno. Así que no sé, no me quiero profundizar mucho, ¿no es cierto?, sobre la cuestión, ¿no es cierto? Por ahí quería leer un poco lo que decía Rodolfo Walsh, ¿no es cierto? Dice: las heridas del árbol sanan y las llagas de la lepra, pero la memoria del hombre tal vez está siempre en carne viva. Y Rodolfo Walsh fue uno de los primeros que se animó a hablar, digamos, sobre toda esta cuestión que pasaba, porque la isla era considerada la isla de los resucitados, la isla del diablo, Bueno, la isla... gran viaje el que hizo Rodolfo Walsh a esta parte del país, en donde también retrató nuestro carnaval y Exactamente. habló de la lepra, ¿no? Carnaval Caté, para quien quiera leerlo, nos retrata en cuerpo y forma, ¿eh? Genial esta columna, Tremendo. me encanta. Tremendo. Podemos quedarnos nosotros. Tremendo. Podemos quedar con él toda la tarde. Marcos Monzón, profe de historia, miembro del Instituto de Historia de, Este aquí de aplauso para él. Corrientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Una vez más.